Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo le aprecio mucho a Lorenzo Córdoba. Él es el presidente ciudadano, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que me haya aceptado esta llamada. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, qué gusto de saludarte. Te mando un abrazo afectuoso. Mañana el presidente que no tiene entusiasmo por la consulta, que no la quería en INE, que tampoco tienen entusiasmo por la democracia, que son unos antidemócratas y todo lo que ha venido diciendo a lo largo de esta campaña contra el INE. Bueno, al presidente yo no tengo nada que decirle. A la ciudadanía sí, que a pesar de las campañas de descalificación que han venido sosteniendo con base en una enorme cantidad de mentiras, que el INE no estaba trabajando para que esta consulta fuera un éxito, pues la mejor prueba de que esto no fue así es que desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista del compromiso ciudadano de trabajar con el INE para que pudieran instalarse más de 57,000 mesas de votación, pues la consulta es absolutamente exitosa. El grado de participación puede deberse a muchas circunstancias. Por cierto, nunca antes había participado en un ejercicio con la seriedad, con el profesionalismo, con las garantías que el INE dio para en cada vez que realiza su trabajo. Pues 7 millones de personas, casi 7 millones de personas, no es una cifra para nada despreciable. Es cierto, lo decía a nivel comparativo, en otros países el porcentaje es bajo, pero también es cierto que esta es la primera vez que se realiza un ejercicio de esta naturaleza. Y el hecho de que haya salido bien, pues habla ya del éxito y que hay que, digámoslo así, desmentir, y que el mismo trabajo, el resultado desmiente estas acusaciones falsas de que el INE no quería este ejercicio. Si no hubiéramos querido hacerlo, a pesar de todos los trabajos de distintos poderes, quien la pidió, quien la avaló y quien la convocó, que dejaron solo al INE, pues el INE habría podido escudarse, Joaquín, en lo que dice la Constitución. La Constitución dice con todas las letras que cuando no hay suficiencias presupuestales no se tiene por qué realizar este ejercicio, y sin embargo el INE, contra viento y marea, permitió que ayer millones y millones de ciudadanos pudiéramos ir a las urnas y pronunciarnos sobre un tema pues que probablemente no sea el más adecuado para estos ejercicios, pero no me toca a mí juzgarlo, y con una pregunta que, lo digo eso sí con mucha franqueza, era muy difícil de entender y que permitía interpretaciones distintas respecto a cuáles eran sus consecuencias. Pero para el INE, Joaquín, el ejercicio, como lo hemos venido diciendo desde hace ya muchos días, era un éxito y es un éxito. Habrá muchas cosas que mejorar hacia el futuro. Ojalá y haya preguntas realmente trascendentes que someter a la consideración de la ciudadanía, pero las consultas ya llegaron para quedarse y hoy finalmente, por primera vez, tenemos una consulta a nivel nacional hecha con todas las garantías que la Constitución exige para estos ejercicios. Tú habrás registrado que entre la ciudadanía hay una percepción porque de diferencia con lo que dices tú y el presidente, que los dos hoy coincidieron, fíjate cómo están las cosas, que los dos están muy Por distintas razones. Yo coincido porque el trabajo de organización, yo digo que fue un éxito porque el trabajo de organización fue impecable y que el INE hizo todo lo que tenía que hacer. El presidente coincide por otras razones, pero me da gusto de vez en cuando coincidir con el presidente de la República, no decirlo. Pero también dice que el INE no quería y que puso pocas casillas, y todavía había un problema, yo creo que también de información, porque el presidente dijo el sábado, que andaría por Nayarit, que votaría si había cerca o en una casilla de estas especiales. Nadie dijo que no había, ¿o sí? Sí, claro que lo dijimos. Por eso es importante que la ciudadanía se informe para saber cómo participar, Joaquín. Mira, déjame decirte esto. A lo largo de las últimas semanas ha habido una gran cantidad de mentiras que claramente tenían un propósito: de denostar al INE, descalificar al INE, pero afortunadamente el INE logró desmontarlas. Permíteme señalarte 4. Primera, lo que acabas de decir, el INE no quiso poner más casillas porque no quería que la ciudadanía participara. Falso, Joaquín. El INE quería poner originalmente 104,000 casillas, mesas de opinión, una en cada lugar en donde instalamos casillas el 6 de junio pasado. Eso tenía un costo. Y la Cámara de Diputados nos dijo, no te damos ni un peso. Luego fuimos con la Secretaría de Hacienda
y la Secretaría de Hacienda nos dijo, es mucho, 1.500 millones de pesos, que es lo que habíamos originalmente planteado, así que bájenle el costo. Planteamos una segunda alternativa, instalar 91,000 casillas, mesas de votación, pues la Secretaría de Hacienda nos dijo, no, el gobierno tiene otras prioridades, así que háganlo con los recursos que ustedes tienen. Y nosotros tuvimos que hacer economías, cancelar proyectos y demás, y finalmente pudimos instalar 57,000 mesas. ¿Queríamos más? Sí queríamos más, no nos lo permitieron. Segundo, se dijo que el INE no le hizo la suficiente difusión. Yo me acuerdo que Mario Delgado salió hace algunas semanas a decir, el INE no va a empezar la difusión sino hasta el 15 de julio porque no quieren la consulta. Yo le hablé por teléfono a Mario Delgado y le dije, oye Mario, te estás equivocando. Los que decidieron que no se pudiera hacer promoción sino hasta el 15 de julio fueron ustedes, los diputados y los senadores. Mario era todavía diputado el año pasado. ¿Por qué? Porque quisieron que hubiera más tiempo para la propaganda gubernamental. Cuando entra en vigor la convocatoria, la propaganda gubernamental se suspende, hay una especie de veda, Joaquín. Y ellos prefirieron que hubiera propaganda gubernamental a darle oportunidad al INE de difundir durante más tiempo la consulta. A pesar de ello, usamos redes y medios alternativos para informar de la consulta. Es decir, hay una segunda mentira en esta historia. Tercero, se dice que el INE cambió la fecha. No es cierto. Mentira una vez más. Quien definió que la consulta se realizaría el 1 de agosto y no el día de la jornada electoral fueron los legisladores que cambiaron la Constitución en diciembre de 2019 para separar la fecha de la consulta respecto de la fecha de la elección. Por las razones que haya sido. Pero esto es importantísimo aclararlo. A pesar de todo eso, contra viento y marea, el INE hizo su trabajo y cumplió una vez más, Joaquín. Dato adicional, lo que tú mencionabas de los electores en tránsito. Desde hace varias semanas, quien estuviera interesado en participar podía a través de las redes del Instituto Nacional Electoral saber que no iba a haber porque no teníamos recursos para ello y porque no es clara la ley en el sentido de que deben instalarse casillas especiales, es decir, casillas para electores en tránsito. Así que quien hubiera estado realmente interesado en votar tendría que haber hecho previsiones para no estar fuera de su sección ese día, el día de ayer. Yo sí voté, Joaquín, y no me fui a otro lado porque yo quería participar. Debía además participar con el compromiso ciudadano que tenemos los funcionarios del INE. Si hay personas que tenían otras prioridades el día de la consulta popular y no pudieron votar, perdón, no vengan a decir que ahora es culpa del INE, sino más bien, pues no quisieron participar. En fin, Joaquín, yo creo que hay que celebrar y el presidente debería estar, y qué bueno que esté contento. Él promovió esta consulta y desde el punto de vista de la organización, vuelvo a insistir, contra viento y marea, fue exitosa. Quizás en el futuro, esta es una buena lección para que se pregunten temas realmente trascendentes que impliquen a la ciudadanía, como ocurre en otros países. En Chile, Joaquín, el año pasado consultaron a las y los chilenos si querían o no una nueva constitución o seguir con la constitución de Pinochet. En Chile mismo, en 88, preguntaron si querían que con Pinochet siguiera en el poder o se fuera. En 2016, en Inglaterra, se consultó a los británicos si querían permanecer o no en la Unión Europea. Ese mismo año se consultó a los colombianos si querían o no que se aprobara el plan de paz que había negociado el gobierno con las FARC. Hace algunas décadas en España se preguntó si querían que España entrara o no a la OTAN, y los italianos en los años 40 del siglo pasado decidieron una cosa tan trascendental como seguir siendo una monarquía o convertirse en una república. Preguntas muy importantes que a lo mejor pues, hubieran resultado más atractivas que la que se consultó. Pero lo importante es, insisto, las consultas llegaron para quedarse y la primera consulta hecha con todas las de la ley fue un éxito, Joaquín, desde mi punto de vista. Ahora dice el presidente que si hubiera habido más entusiasmo y empeño del INE, que tú presides, Lorenzo Córdoba, estoy hablando con Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, se hubiera logrado la ayuda de gobernadores y de presidentes municipales para poner más casillas. El problema es que hay que leer la Constitución a veces, Joaquín, y las leyes. El INE no puede pedir dinero a los gobiernos. La única fuente de financiamiento que tiene el INE por mandato legal es el dinero presupuestado en el presupuesto de egreso de la Federación y que la Secretaría de Hacienda nos entrega con administraciones. Por ejemplo, el INE no puede recibir donaciones. El INE no puede andar pidiéndole a los gobiernos, que no sea el gobierno federal, ampliaciones presupuestales. Entonces, pues el INE nunca va a hacer algo que implique violar la ley. Nunca lo ha hecho y no lo vamos a hacer, porque en eso hemos centrado, Joaquín, la construcción de la confianza ciudadana que hoy tiene al INE. Gracias al acompañamiento de las y los mexicanos,
como la institución civil del Estado mexicano que más confianza genera entre nuestros compatriotas. Así lo han revelado múltiples estudios de opinión pública, incluso a pesar de los ataques, de las amenazas que recibimos quienes integramos esta institución, de las descalificaciones antes de la jornada electoral del 6 de junio pasado. Pasamos de una confianza del orden del 61%, 61-62%, a más del 71%. Roy Campos, buen amigo común, señaló que incluso el INE tenía una aceptación en términos de credibilidad de hasta el 80%. Ningún otro órgano del Estado mexicano tiene, órgano civil del Estado mexicano, tiene esa credibilidad. Y eso se ha centrado en cumplir la ley. Así que evidentemente nosotros no íbamos a violar las normas para tratar de conseguir dinero de donde no podemos ni debemos recibirlo. Sergio Gutiérrez, que es el representante, tú lo viviste, el representante de Morena en el INE, acusó a los consejeros de sabotaje a la consulta al decir que no tenían dinero para organizarla. Te dijo a ti. Sí, bueno, lamentablemente, pues el representante de Morena ante el Consejo General del INE mintió. Todas estos argumentos que te he mencionado aquí fueron mencionados por él en distintas ocasiones, que nosotros cambiamos la fecha de la consulta, que nosotros no hicimos promoción antes del 15 de julio, porque, no, por cierto, como te expliqué, no podíamos. También dijo que el INE no quiso instalar más mesas. En fin, todas estas que son falacias y que claramente tienen un propósito: desacreditar a la autoridad electoral para, pues por cierto, él mismo señaló hace semanas que era tiempo para que las elecciones volvieran a la órbita de la Secretaría de Gobernación. Imagínate nada más, Joaquín. Entonces, las cosas de quien vienen, y hay que decir las cosas con toda claridad y con honestidad de cara a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues los intentos de desacreditar a una institución lamentablemente están allí, pero el INE no se engancha con los actores políticos. Hace lo que debe hacer, cumplir con su trabajo, que es servirle a la ciudadanía, no a los intereses políticos de parte. Oye, ¿te acuerdas las acusaciones de Mario Delgado y de Félix Salgado que iban a exterminar el INE? Literalmente, lo dices bien y qué bueno. Exterminar, usaron el verbo. Utilizaron el mismo verbo que, por cierto, se utilizó durante el nazismo en los tiempos del Holocausto. Uh-huh. Es una pena. Hubo un alto empresario, un gran empresario de la televisión que dijo que el INE debía morir. Se ha dicho que en el INE no somos demócratas, en fin, pero eso es parte de actores políticos, me atrevería a decir, poco leales con la democracia, que lo único que buscan es una autoridad electoral subordinada a sus intereses. El INE es y seguirá siendo autónomo, es decir, no subordinado a ninguno de los poderes y también independiente, es decir, no subordinado a los intereses de parte. Yo entiendo que a las partes les gustaría un árbitro a modo, pero el INE, afortunadamente, para beneficio de las y los ciudadanos, no lo es, no lo ha sido, no lo es y no lo será. Viene la reforma política, dice el presidente, que va a quitar a todos los consejeros para integrar un nuevo órgano electoral. Pues, ¿qué te digo? Pues que presente su iniciativa y ya se discutirá en el Congreso. El INE no tiene nada que decir al respecto. El INE simple y sencillamente cumple con su papel como lo ha venido haciendo Joaquín. Bien. Bueno, Lorenzo, pues te aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono esta tarde. Y nada más déjame darte unos datos. Sí. Y el doctor Daniel Sobato dice: la reciente consulta popular, basada en una pregunta muy confusa, con una concurrencia por debajo del 10%, 7.7 fue, ¿no? 7, registra el nivel. No, el rango es entre 7 y 7.07 y 7. Te lo digo, 7.74. Todavía, hoy en un rato más daremos la cifra precisa. Sí, él dice eso, el doctor Sobato, por debajo del 10%. Registra el nivel récord más bajo de participación ciudadana a nivel latinoamericano desde 1978 a la fecha. Hasta ahora los niveles más bajos de participación electoral en el uso de estos mecanismos lo tenía Colombia, el referéndum de 2003 con 26.61% de la participación, y Guatemala en el referéndum del 94 con 15.87%. El bajísimo nivel de participación electoral en la consulta popular de este domingo en México es un pésimo inicio en el uso de este mecanismo a nivel nacional. Campanazo de alerta que exige un profundo proceso de reflexión destinado a evitar su mal uso o manipulación.
¿Tienes algún comentario? A Daniel Sobato lo respeto muchísimo y creo que tiene razón con los datos comparados del bajo nivel de participación. Y yo diría, y sin embargo en los otros casos se hicieron preguntas muy relevantes, trascendentes, como las que ya te mencionaba. A lo mejor un buen mecanismo, un buen tema de reflexión es qué cosas se le pregunta a las y los ciudadanos en estos tipos de consulta, pero eso no es algo que le toca al INE. Al INE lo que le toca es cumplir lo que dice la Constitución, llevar a cabo, organizar y hacer los cómputos de estos ejercicios que cuando hayan sido solicitados conforme a la Constitución, que hayan sido avalados por la Suprema Corte de Justicia y que hayan sido convocados con el Congreso. El INE cumplió y por eso estamos orgullosos y creo que es un éxito que a pesar de contraviento y marea hayamos llegado a tener esta consulta. Pero tiene razón Sobato. Creo que los otros actores tendrán que hacer un gran proceso de reflexión para que este ejercicio no se demerite en el futuro. 7% de participación, ahora, cuando nunca habíamos tenido una consulta en serio en México, tampoco es tan malo. Pero bueno, ojalá y en el futuro preguntas, cuestiones relevantes puedan ser sometidas a la participación de las y los ciudadanos en estos mecanismos de democracia directa que, pues por lo visto, llegaron para quedarse. Y como dice Sobato, sí, a ver, ser usados con responsabilidad para no erosionar tampoco a la democracia. Son mecanismos complementarios a los que tenemos como los de la democracia representativa, ¿no? Tengo aquí la cifra, 7.1%, 7.100, a ver, 7.106 milésimas. Sí. La participación. Se está moviendo en cada momento porque todavía están llevándose a cabo los cómputos distritales, Joaquín. Esta tarde vamos a tener una sesión del Consejo en donde vamos a hacer el cómputo final y ahí estará la cifra definitiva que será informada a la Suprema Corte de Justicia como lo manda la ley de la materia. Pero sí anda por ahí alrededor de 7.1%. Ahora, la próxima consulta del 21 de marzo, esa sí es un tema relevante para todos, si se queda o se va el presidente, ¿no? Joaquín, una primera precisión, no va a ser el 21 de marzo. De hecho, si se llegara a cabo, cosa que no está claro, porque tienen que ocurrir muchas cosas en el camino, la consulta esa revocación de mandato, que no es consulta popular, la siguiente posibilidad de que haya consulta popular va a ser hasta agosto de 2022, si llegara a ser el caso. Esta revocación de mandato, por el régimen transitorio que está establecido en la Constitución, es muy probable que se lleve a cabo, si se lleva a cabo, el 6 de marzo. ¿Por qué? Porque este régimen transitorio dice que empezarán a recabarse las firmas, porque solamente puede ser a partir de firmas de ciudadanas y ciudadanos, el 3%, que son como 2.800.000 firmantes, a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. Si esto ocurre, el INE solamente tiene 20 días para validar esas firmas y emitir la convocatoria. Esto nos lleva 20 días naturales, aproximadamente a principios de enero. Y a partir de la convocatoria, en 60 días el INE tendría que organizar el ejercicio de revocación de mandato, lo que nos lleva hacia el 6 de marzo. Dicho eso, hay muchas cosas que todavía no están claras, Joaquín. Por ejemplo, no hay ley, no hay una ley de revocación de mandato. El Congreso de la Unión, para variar, fue omiso en cumplir lo que ellos mismos se mandataron. Ellos tenían 18 meses para expedir la ley de revocación de mandato que contaron desde la reforma, es decir, desde diciembre de 2019. Ya pasaron los 18 meses y no hay ley. De hecho, no sabemos ni para cuándo. El INE te va a tener que emitir, Joaquín, a finales de este mes de agosto, va a tener que emitir lineamientos. Lo vamos a cumplir. Nosotros siempre hemos cumplido con la ley. Lamentablemente vamos a tener que emitir lineamientos sin ley. Y además, a finales de este mes vamos a plantear en nuestro proyecto de presupuesto para el próximo año lo que costaría realizar la revocación de mandato, porque sin presupuesto difícilmente vamos a poder tener todas las garantías que se requieren para un proceso electoral que tenga las mismas características que la elección en donde fue electo, o sea el presidente, sea los gobernadores o la jefa de gobierno, porque esta figura podría aplicarse para todos los titulares de los ejecutivos federal y locales. Entonces, pues no sabemos si habrá, hoy no hay condiciones legales todavía, no hay condiciones presupuestales y habrá que ver si se generan
para que pues ese ejercicio, si se llega a realizar, sea un ejercicio con todas las garantías y certezas que se exige al trabajo que deberá realizar el INE en su caso, digamos, ¿no? O sea pero sí será una consulta. No es consulta, es revocación de mandato, es un ejercicio distinto. Por eso se va a consultar ciudadanos, la revocación de mandato. Es que técnicamente, sí, pero técnicamente es distinto. La figura de la consulta popular es como la que tuvimos ayer y esa puede realizarse otra vez el primer domingo de agosto del año siguiente. Todos los años, pues hasta 4 preguntas se pueden hacer. Este ejercicio es distinto. Es un ejercicio de revocación de mandato y requiere de una ley específica para que todos sepamos cómo tiene que realizarse. Y esa ley todavía no la tenemos. Por eso. Sí, pero se va a consultar si quieren que el presidente permanezca o que se vaya, ¿no? O también los gobernadores o la jefa de gobierno, si fuera el caso. Bueno, sí, pero vamos, como está, según el presidente previsto, de revocación del mandato presidencial, sí se va a preguntar, ¿no? Es que no, Joaquín, es que es para presidencial y también de gobernadores. Es para los titulares de los ejecutivos local y federal. No es presidencial nada más. ¿Es para todos? Podría ser, si se juntan las firmas necesarias. Pero como no hay ley, no hay claridad, ese es el punto que trato de compartir contigo. Sí, pero por eso, en el supuesto de que, en el previsto, pues, de que se llegue a hacer este ejercicio, pues será como una consulta, porque se le va a preguntar a la gente si quiere que se vaya o que se quede, ¿no? Yo creo que tiene que ser más bien como una elección, pero en sentido contrario. En una elección tú dices quién te gobierna y eso le da legitimidad a quien gobierna. En un ejercicio de revocación de mandato es como una elección negativa, si se va o no se va el que está en el poder. Por lo tanto, tiene que hacerse con las mismas garantías que se hizo para una elección, como la del 2018. Déjame ponerte este ejemplo, Joaquín. El día de ayer pudimos utilizar, entre otras cosas porque no teníamos los recursos, no se nos dieron los recursos necesarios, pudimos utilizar a las y los ciudadanos, pedirle, por supuesto, la colaboración a las y los ciudadanos que fueron funcionarios de mesa de casilla el 6 de junio pasado en la elección, que nos acompañaran una vez más. Pero para una revocación de mandato no vamos a tener una elección federal como la que tuvimos hace unos meses, que nos permita pues evitarnos cosas como el sortear el 13% del padrón electoral del listado nominal, pues para seleccionar a las funcionarias y funcionarios de casilla. Yo supongo que una condición tan básica de certeza y de credibilidad, es decir, de legitimidad de un ejercicio, tendrá que hacerse. Pero si me preguntas, ¿lo van a hacer? Lo que te diría hoy es, no lo sé, porque no hay ley. Y es la ley la que nos tiene que decir cómo se hace. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que todavía no están resueltas. Y esto no es de voluntarismo, no es nada más de que yo quiero. Hay que hacer las cosas conforme a lo que dice la Constitución. Y por lo pronto vamos mal. Porque la Constitución decía que hoy ya debíamos tener ley y la ley no se ha ni siquiera comenzado a procesar hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Pero eso es un asunto de los legisladores, no del INE. Bien. Bueno, Renzo, pues yo creo que esto es algo que se lo tendrá que decir al presidente porque él lo da como un hecho. Pues bueno, pues sí, ojalá haya alguien que se lo comunique, ¿no? En fin, pues si no, desde aquí el reporte que le pasen de este programa. En fin, Lorenzo, te aprecio. Bueno, te escuchan y te monitorean, así que seguramente pues a alguien le comentará. Igual a los legisladores, sí, ojalá. Por cierto, ya que estás aquí, estás en lo del monitoreo, yo me gustaría en algún momento que, como el presidente presentó el monitoreo del INE de positivos y negativos, a mí me gustaría, no ahora por supuesto, sino que quienes realizaron ese monitoreo, en mi caso te lo pido formalmente y públicamente, que me dijeran en qué consisten las notas negativas, porque estoy en mi derecho de pedir eso, ¿no? Claro, no, nada más faltaba, Joaquín. Es más, ni siquiera ejerce tu derecho. Si quieres ejercer tu derecho de información, con gusto, pero con mucho gusto te lo proporciono, porque toda esa metodología es pública y la realiza la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y creo que es importante que se conozca, porque luego hay quien manipula la información que se genera en esos documentos, en esos insumos que son muy importantes para la equidad durante la contienda, ¿no? Bien, pues entonces ya hecha la petición formal, esperaré la respuesta y te mando un saludo. Gracias, Lorenzo. Otro fuerte, gracias, Joaquín, cuídate. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.